Buenos días para todos. Vamos a iniciar el tema de hoy y el título que se llama es Cuando Jesús se nos pierde de vista. Vamos a anotar, o si tienen la Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 2 del 41 al 52. Precisamente, este es un pasaje especial donde nos relata lo que, digámoslo así, la familia de María, José y Jesús, que se desplazan desde Nazaret hasta Jerusalén. Vamos a leer, dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando tenían 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaban entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados, buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Precisamente, este es el relato de nuestro tema de hoy, y hay un versículo clave que está en el versículo 49. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Esa fue la respuesta de Jesús hacia sus padres. Vamos a explicar un poquito en el contexto de este relato a qué se refiere esta fiesta o esta Pascua de judía, ¿no? Es como si fuera la última, digamos, festividad o la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos en Jerusalén, donde todas las familias deben desplazarse desde sus casas, hacer una pequeña caminata peregrina. Todos los judíos, todas las familias tenían un objetivo principal: ir al templo, a presentar su ofrenda y conmemorar lo que fuera pues la fiesta del calendario judío. Recuerden que esta fue la primera, ¿no? Siempre el Pesaj es la primera y más importante fiesta del calendario judío. Y significa la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que está relatada en el libro del Éxodo. Eso fue lo que tenemos como un poquito de ejemplo. Ahora bien, como les había recordado, ¿cuánto tenemos que caminar aproximadamente? Yo digo que unos 148 kilómetros desde Nazaret a Jerusalén, en el caso de la familia de Jesús. Y aquí vemos que todas las familias tenían este objetivo principal. Aproximadamente unas 31 horas. Eso quiere decir entre 2 o 3 días de caminata. Vamos a leer en el versículo 42, que algo aquí en la Biblia nos vamos a entrar un poquito, que dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Todo era rutinario, era cada año. Por eso era tan importante este tipo de fiesta en la comunidad judía. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre, como algo rutinario. Es como cuando yo voy los domingos a la iglesia o cuando me conecto los martes en el devocional, algo rutinario, algo mecánico que ya estamos en esa costumbre de ir, ¿sí?
Bueno, entonces, habíamos dicho que el lugar del encuentro era el templo y el templo representaba el lugar de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios estaba allí en el templo. Y ahí donde las personas, a pesar de su estilo de vida, porque pues eran agrónomos, sabían que el templo podían como que ese lugar de acercarse, de presentar mi ofrenda, ¿sí? Para que el sacerdote pudiera llevar el animal y ofrecerlo a Dios. Volviendo en el caso de María y José, José y Jesús, todos, incluyendo ellos, debían estar enfocados en el templo, conmemorando la Pascua. Pero ¿saben qué? Pasó algo. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito más en el versículo 43 y 44. Dice así: una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, versículo 44, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Algo sucedió en este pasaje donde tenemos que abrir los ojos y entender por qué. ¿Por qué los papás se fueron y dejaron a Jesús? Vamos a mirar en nuestro segundo punto del tema, que es asumiendo que Jesús está con nosotros. ¿Qué le pasó a María y a José? Sí, cumplieron el compromiso rutinario que les ordenaba la ley de entregar el animal como sacrificio. Y una vez cumplido este rito, ¿qué pasaron? Pues tomaron el rumbo de nuevo a su casa, ¿sí? Sin detenerse, ¿no? Acuérdense que era 2 o 3 días prácticamente la distancia. No se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y creyeron que caminaban entre los viajeros. Recuerden que es demasiadas personas. Estamos hablando de una peregrinación, donde en el camino hay una cantidad. Pensaron, creyeron, asimilaron, se imaginaron que andaban con Jesús. Sin embargo, Él no estaba con ellos. Te hago una pregunta y también me la hago yo. ¿Cuántas veces actuamos de esta forma, imaginando que Jesús está acompañándonos en nuestro diario vivir sin tener una relación íntima con Él? Por ejemplo, nos levantamos en la mañana y sabemos que tenemos que hacer nuestro devocional, sabemos que tenemos que hacer una oración antes de ir a trabajar, antes de cumplir con nuestras actividades diarias. Pero llevamos la vida como si nada, ¿sí? Sin meditar. Acuérdate que cuando nosotros leemos la palabra, ¿qué tiene que hacer la palabra? Recordarla, meditarla, día tras día, hora cada hora. Eso es meditar la palabra de Dios. Es decir, que creemos que caminar con Jesús es efímera, rápida, instantánea. Creemos que las cosas sean así, rápido, ¿sí? Hacia mi dirección y no al ritmo de Él. Y esto nos puede pasar con frecuencias, queridos hermanos, como imaginamos que Él está con nosotros para bendecirnos siempre y nos pasa cosas buenas. Es decir, yo soy cristiana y por ser cristiana sé que todo me va a ir muy bien. No quiero dañarte lo positivo, pero las cosas no funcionan de esa manera. Alguien me lo había dicho, que el camino de Dios es de rosas. No, no es color de rosas. La Biblia dice que todo tenemos un proceso y que también hay angustia, hay momentos de la vida que tenemos que pasar. Pero, ¿qué pasa? Sin importar cómo está nuestra relación con Cristo. Quiero darles unos ejemplos de por el simple hecho de que damos sentado de ser llamados cristianos. Y ya cumplimos con esa cierta parte y por eso Dios está obligado a bendecirnos. Y eso no funciona así en el mundo o en la vida cristiana. Bueno, vamos a entender un poquito lo que es caminar con Jesús constantemente. El primer ejemplo, hubo alguien en la Biblia que caminó con Dios y la Biblia lo describe íntima. Está en Génesis capítulo 5 del versículo 22. Dice así:
Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuánto tuvo tiempo que caminar Enoc con Dios? ¿Acaso fue un día, una noche, 2 días? No, la respuesta está 300 años. 300 años más tuvo que Enoc caminar con Dios íntima. Es un ejemplo para que nosotros nos motivemos a caminar todos los días de nuestras vidas, todos los días, sin importar las circunstancias. Eso es lo que Dios quiere. Y no solamente un domingo, ir a la iglesia o conectarnos en este caso. Todos los días tenemos que estar conectados con Dios. Vámonos a otro ejemplo. Y quiero aquí decir que Jesús nunca se alejó de sus padres. Mire el tema que les quiero demostrar. Y es que Jesús siempre permaneció en el templo. Fueron ellos, María y José, que se alejaron. Fueron ellos que tomaron su decisión. Fueron ellos que se desviaron del principio, del objetivo principal. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, como les dije anteriormente, tenían un objetivo de ir a celebrar, de conmemorar la Pascua. Pero al ver terminado, chao, nos vamos para la casa. Y esa es la invitación, que nuestra relación con Cristo no sea efímera, no sea rápida, no sea, listo, cumplí, ya, chao, sigo con lo mío. Jesús no hizo eso. Haz un alto en tu camino ahora mismo si notas que estás alejándote de Dios. Y eso está, un ejemplo, en el Salmo 26, del versículo 2 al 3. Dice así: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. ¿Sí? Eso es lo que queremos decirle al Señor. Señor, examina. Hay de aquellos que cuando la palabra de Dios nos habla a nuestro corazón y creemos que todo está bien. No podemos pasar eso en alto. Cada vez que tenemos una relación con Cristo, cada vez que leamos su palabra, cada vez que nos metemos con Él profunda, íntimamente, el Señor nos habla. Mira, hay que cambiar aquello. Mira, deja de hacer esto. Tal, pero si tú dices, no, leo la palabra, yo estoy bien, no hay nada, hay de aquellos, porque ahí la palabra no está haciendo efecto en nuestra vida. Recuerda a David. ¿Por qué David tenía un corazón agradable a Dios? Hazte esta pregunta. ¿Por qué David tenía un corazón agradable? Y fue un hombre que cometió demasiados pecados. Un hombre que cometió adulterio. Y el adulterio es un pecado, pues obviamente abominable para Dios. Pero, ¿qué fue lo que David cambió? Tener arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere en nuestro corazón, que haya un arrepentimiento genuino, que podamos decir, Señor, debo parar, haz un alto, como lo digo aquí, haz un alto en tu camino ahora mismo si notas que te estás alejando de Dios. Señor, estoy fallando, voy a hacer un alto en el camino para concentrarme en ti. Ahí es donde se aplica este versículo que dice, interrógame, examíname, oh Dios, mi corazón, y mira qué hay en mí. Si hay caminos de perversidad, eso es lo que el Señor nos quiere llamar en su presencia, ponernos al tanto. Otro punto a este tema es, no camines solo, querido hermano, querida hermana. Involucra a tu familia, caminar juntos en Cristo. Es la invitación que nos está haciendo tanto como padres y los hijos. No solamente papá y mamá vamos a caminar, como María y José, ¡ups!, se fueron. Y Jesús estaba en el templo. Deuteronomio 6:7 dice así: repítenselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso nos quiere decir que hay que hacerlo todos los días de nuestra vida, hablarles a nuestros hijos.
todos los días. O sea, yo pienso que yo en este momento estoy pasando por un proceso de estar con mis hijos y todos los días debemos hablarles, todo, en todo momento, en una comida, en una reunión, al momento de acostarse, siempre hay que hablarles de Cristo. Volviendo a nuestra lectura, nuestro texto base en Lucas 2:44, vamos a introducirnos un poquito en el tema y dice así: porque creyeron que estaba entre los viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Después de un día de camino, se llegó la noche y Jesús no estaba con ellos. Pues, ¿qué pasó? Sencillo, se les perdió el Hijo de Dios. Así nomás, se les perdió el Hijo de Dios. Y qué momento tan angustioso para los padres terrenales de Jesús. Una gran responsabilidad porque no era cualquier hijo, ¿sí me hago entender? Era el Hijo de Dios que se les perdió de vista. Y no sabían qué hacer y para dónde ir. Entonces, es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces buscamos al Hijo de Dios en el lugar o en la persona incorrecta? Porque ¿qué hizo María y José? Perdieron de vista a Jesús completamente. Y luego lo buscaron en lugares ¿qué? Incorrectos. ¿Qué nos dice la Biblia? Y no aparecían. Comenzaron a buscarlo entre sus parientes o amigos y amigos, así es, sin respuesta alguna. Por eso, ¿cuántas personas o nosotros, cuántas veces buscamos a Jesús en el lugar o en la persona incorrecta? Es allí donde tenemos que hacer esta reflexión. Vámonos al versículo 45, que dice: como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Si tiene un resaltador, resalte, para buscarlo allí. María y José tuvieron que haber caminado toda la noche sin poder dormir, sin poder hacer una parada para descansar. Angustiosos, o sea, yo me imagino a María y José buscando a Jesús sin respuesta alguna y sin saber nada de Jesús. La Biblia, en el versículo 46, si ves allí, dice que 3 días después, por fin lo encontraron en el templo. Vuelvo a subrayar, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. ¿Dónde hallaron a Jesús? En el templo. Él se quedó allí hablando con los ancianos, con las personas que tenían hambre y sed de Dios. Jesús sabía que en esa semana de la Pascua llegarían personas necesitadas, personas que querían acercarse a tener una relación con Dios, a buscar de Dios. Y era allí donde Jesús tenía que estar, donde Jesús tenía que sanar, donde Él tenía que estar presente, donde las personas buscaban respuestas o necesidades físicas, emocionales, espirituales. Era allí, en ese lugar, donde Jesús tenía que estar. Y también para ser perdonados y para tener esperanza. Por esta razón, Jesús se quedó un tiempo más en el templo. O sea, Jesús no solamente cumplió con el objetivo de ir con su papá y su mamá a presentar la ofrenda y ya, chao, cumplimos y nos vamos para la casa. No, Jesús no pensó eso. Él se quedó en el templo porque sabía que muchas personas tenían el templo como el significado de la presencia de Dios. Y es allí donde nos muestra que nosotros no podemos perder nuestro objetivo principal, nuestra misión, nuestro caminar, que debemos estar allí donde está Cristo. Él quería dar respuesta a los corazones que buscan a Dios. Él quiere consolar al que está triste y dar esperanza a los que sufren. Mire lo que dice aquí en el versículo, si tienen allí. Por eso él dijo un poquito más adelante en la respuesta cuando Jesús le habla a María, a su mamá: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiero comentar algo aquí en la respuesta de Jesús, que hay algunos teólogos, ¿sí?, que directamente
los ancianos, los maestros, los líderes de la ley estaban sorprendidos, estaban diciendo, wow, este niño con tan solo 12 años, Jesús en esa época era adolescente, ¿sí? Y por ser adolescente, era de gran asombro manejar bien las escrituras, hablar de una manera fluida, retórica, una manera que fuera claro, ¿sí? Y es aquí donde los teólogos señalan que estaban estudiando al mismo Jesús. Por eso la gente se sorprendía al escuchar a Jesús, a pesar de ser tan solo un adolescente. Y aquí nos muestra una faceta más de la vida de Jesús en ese momento, porque no era un adulto, sino que era un adolescente con un espíritu de humildad, enseñable, un Dios omnisciente, porque él sabía que no era cualquier gente que le estaban preguntando, él sabía que había personas que estaban estudiando la palabra, la ley, y por eso es un Dios omnisciente, que él conoce el corazón del hombre, pero también conoce el corazón de Dios, que él sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que hablar. Hay un ejemplo muy lindo que está en Proverbios versículo 12, sí, Proverbios capítulo 12, versículo 15, que dice, el que escucha consejo es sabio. Y eso fue lo que vimos, que Jesús siempre estaba allí, no solamente escuchando, no solamente hablando, sino que estaba haciendo las dos partes de su trabajo, dar respuesta a la necesidad de los corazones, de esas personas sedientas y hambre de Dios, por buscar de Dios. Vamos al versículo 47 de Lucas, que dice, todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Allí estaba la gloria de Dios presenciada ¿en quién? En Jesús, manifestada en el Hijo amado. Como les había dicho anteriormente, Jesús nunca perdió la presencia, nunca perdió la vista de la presencia de Dios. Sabía muy bien que ahí donde él tenía que estar, cerca de los asuntos de Dios. Y en el caso contrario de María y José, pues ¿qué pasó? Perdieron la vista, perdieron la presencia de Dios. ¿Cómo? Descuidando a Jesús. Y esto nos hace ver que cuando perdemos la vista, ¿sí? Descuidamos el rol que Dios nos ha puesto aquí en esta vida. Por ejemplo, en el caso de María y José, al perder la vista de Jesús, perdieron el rol como padres. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. En cuanto nos alejamos de Jesús, podemos descuidar nuestra relación, podemos descuidar nuestra responsabilidad en el hogar, en los hijos, en la educación, cometiendo errores que podemos lamentar y que también podemos herir el corazón de nuestros hijos. Por ejemplo, una actitud violenta o una actitud agresiva. Pues, ¿cuál es el resultado? Dañar el corazón del hijo. En el versículo 48 dice, sus padres no sabían qué pensar. Y vamos a ver lo que María le dice a Jesús. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Hagan esa pregunta. O sea, María diciendo, hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo hemos estado buscándote 3 días. O sea, algo totalmente angustioso. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ya vimos, estamos viendo aquí la respuesta de María, que su pregunta se refiere a una pregunta de angustia, a una pregunta como de reclamo. ¿Por qué nos hiciste esto, Jesús? Y vamos a ver la actitud de Jesús. La reacción de sus padres fue atípica. Y no es común en la cultura judía que la mujer tome la vocería. Siempre hemos sabido que es el hombre, el padre de la familia, el hombre del hogar, que es el que debe tomar los asuntos cuando hay un problema grave. Y sabemos bien que el padre debe asumir este rol. Sin embargo, José sabía quién era Jesús.
Él sabía, él conocía, él decía que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir a Jesús, vea Jesús, ¿usted dónde andaba? ¿Por qué nos hizo sufrir a usted y a su mamá? Bueno, ahí no dice la Biblia que José le hizo el reclamo. Le hizo el reclamo fue a María, porque María, o sea, a pesar de que María tiene, como toda mamá, ¿sí? Tiene, digamos, esa angustia. Ella dijo, no, yo no puedo pasar esto en alto, yo tengo que decirle a Jesús lo que siento en mi corazón. Y por eso se acercó y le dijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Cuál sería nuestra reacción cuando nuestro hijo se nos pierde? En un momento, en un lugar, en una peregrinación, ¿cuál sería nuestra reacción con nuestros padres? Pues, ¿qué pasa? Pues nos da alegría de hallarlo, pero también nos da rabia. Vea, mi hijo, ¿usted por qué se nos perdió? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Pero eso no fue la situación así, porque José no se atrevió por respeto, por el simple hecho de que era el Hijo de Dios. Y también tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cuál es nuestra actitud cuando creemos que Dios se alejó de nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es mi actitud cuando yo creo que me alejé de Dios y bueno, ¿por qué tengo que, Señor, por qué me pasa estas situaciones? ¿Por qué tengo que sufrir todo lo que está pasando, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Así como María le contestó a Jesús o le respondió, por qué nos haces esto, Señor, Jesús? También nosotros podemos decirle a nuestro Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sinceramente. Este relato nos recuerda que no es Dios quien se aleja de nosotros. Una vez más, métanse esto en su cabeza y en su corazón. Dios no quiere que nos alejemos. Somos nosotros que sí tomamos la decisión de alejarnos, de caminar opuesto a la dirección de Cristo. Vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 49. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Esa pregunta yo le invito a que usted la resalte porque es allí donde nos quiere hablar Dios hoy sobre la decisión que Jesús tomó en quedarse ahí en el templo. La respuesta de Jesús a primera vista puede parecer insensible, ¿sí? Nos puede parecer como que, ¿por qué Jesús le contesta así a sus papás? Y si no hacemos una lectura detenida o reflexionando, pues nos puede parecer así. Pero recuerde que siempre Jesús permaneció allí, en el templo, en la presencia de Dios. Mientras que a José y a María, ¿qué hicieron? Pues se perdieron de la vista del Hijo de Dios. Acuérdense que se demoraron 3 días en buscarlo, a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Pues en el templo. Recordemos también que Jesús sabía el esfuerzo que tenían sus padres, sabía sus angustias, sabían el cansancio. Él sabía, él conoce, porque por eso una de las personalidades o una de las facetas de Cristo es que Él conoce todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Él sabe nuestra actitud cuando pasamos por angustias, cuando pasamos por problemas, por dificultades. Para Él no es nada incierto. Él conoce absolutamente todo, pero Él no fue ajeno a este sentimiento. Por lo tanto, responde con una pregunta. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Es decir, ¿por qué no me buscaron en el templo? Así de sencillo. ¿Por qué no fueron a buscarme en el templo? Esa es la respuesta que el Señor nos hace hoy. ¿Por qué no me buscan? Yo no me estoy alejando de ustedes. Búsquenme a mí, que estoy ahí, presente. Es como si le respondieran, ¿no saben que yo debería estar en el templo? Eso es lo que Jesús le quería responder a María. Y es donde pertenezco, es donde encajo, es allí, en los negocios de mi Padre. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Es donde mi corazón prefiere estar cerca en los asuntos de Dios,
en las cosas de Dios. Es allí donde yo debo estar, donde yo tengo que pensar, donde yo tengo que tener la mente, la dirección, la visión. Y esta actitud debe ser nuestra respuesta ante cualquier situación. Miren, yo sé que siempre tenemos que pasar por dificultades, pero antes de las dificultades, hagámonos esta pregunta. Señor, no quiero pensar en esta situación, quiero es acercarme a ti, quiero pensar en ti, quiero involucrarme en tus asuntos, quiero meterme en tu palabra, quiero meditar en tu palabra. Y luego ya, Señor, tú conoces mi angustia, tú conoces mi tristeza, tú conoces mi aflicción. Porque recuerden, para Jesús no es nada incierto. Él conoce y sabe lo que estamos pasando, como lo vemos aquí en la palabra del Señor. Jesús conocía la angustia de sus padres, pero para él no fue ajeno. Todo lo contrario, cuando nos alejamos de Dios, ¿sí? Le hacemos este tipo de reclamos al Señor. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Y no debería ser así. Primero deberíamos tener respeto, saber quién es Dios, acercarnos a Dios. Y antes de pedirle la situación que estamos pasando, decirle, Señor, quiero encontrarme contigo, no quiero perder de vista, quiero siempre que mi vista o mi objetivo principal o lo que yo estoy haciendo en mi vida seas tú. Involucra a Cristo en todo momento de tu vida. Acuérdate que lo que estábamos leyendo en los pasajes en Deuteronomio, en el Salmo, que nos hace esa invitación. Mete a Cristo, habla de Cristo, piensa en Cristo, que todo lo que tú hagas sea totalmente concentrado en la visión de Cristo. Y esa es la invitación que nos hace hoy Dios, que no debemos perdernos en el radar de Jesús. Esta es la actitud ante cualquier situación. Que mi corazón debe estar cerca de Él, sin perder de vista su camino y su propósito en mí. Vamos a leer los versículos finales, que es una invitación más, que es a menguar en Él. Dice en el versículo 50. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresaron con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Sí? Vemos aquí en Cristo un patrón para crecer, como lo digo acá, a menguar en Él, para avanzar, para desarrollarse en la vida cristiana. No solamente para estar estático, quieto, estancado, sino ir en aumento, ir creciendo, conociendo la vida de Jesús, desarrollando mi vida espiritual. Esto es lo que, una faceta que nos muestra una vez más cuando Jesús era adolescente. ¿Sí? Dice así. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios. Aquí yo le hago la invitación que nuestra iglesia también está haciendo estudios bíblicos, está haciendo estudios bíblicos, sí, estudios bíblicos, donde usted también puede aprender con nosotros la palabra de Dios, donde usted también puede acompañarnos. Esa es la invitación también de hoy, de que te acerques, de que no solamente te quedes con la lectura y ya, no, de poder crecer en una vida espiritual, de poder crecer juntos, de aprender la palabra de Dios. Hay un pasaje muy lindo en Proverbios 4:18 que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este momento, y es que la palabra de Dios nos permita crecer cada día más. Ya para concluir este pequeño relato y esta pequeña palabra, es que no debemos perder el radar. Acuérdense, somos nosotros que perdemos la vista de Jesús. Jesús nunca perdió de vista. Él sabía dónde tenía que estar. Él conocía el objetivo principal por el cual tenía que estar un tiempo más en el templo. Pero María y José no. Esa es la invitación que yo te hago, que no debemos perder el radar. Cuando nos alejamos de él,
Miren lo que pasa, cuando nos alejamos de Él y de los asuntos de Dios, algo sucede. ¿Y cuál es el resultado? Pues que estamos buscando a Dios en el lugar equivocado. ¿Te ha pasado? A veces nos sucede. A mí me sucede y a todos nos sucede que cuando nos perdemos, nos alejamos del radar de Dios, pensamos que Jesús está aquí, donde mis amigos, donde mis parientes, y resulta que Jesús no está aquí. Jesús está ahí, siempre, permanente. No quiero decir que un templo cerrado de 4 paredes, no. Jesús está en su palabra. Él está presente en todo momento. Y es allí donde nosotros tenemos que acercarnos, involucrarnos. Que nuestro corazón, nuestra petición, número 1, ante cualquier necesidad, ante cualquier dificultad, trabajo, salud, pareja, estudio, situación económica, deseo, siempre es estar cerca de Él, cerca del radar de Cristo. Esa debe ser nuestra primera prioridad, el número 1 en nuestras vidas. No debemos perder la mirada, no podemos perder nuestro objetivo principal. Acuérdense, todos nosotros tenemos, y si tú no lo sabes, tú le puedes decir, Señor, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú deseas en mí? Puedes preguntarle. Y que el Señor te esté mostrando en su camino, porque Él para cada uno tiene un objetivo diferente, pero con el mismo camino, de ir a predicar, de ir a evangelizar, de ir a aquellos que no conocen de Dios. Dios quiere que todos estemos en su alcance, en el radar. Yo no sé si ustedes conocen ese aparatico electrónico donde ahí nos muestra cuando, por ejemplo, cuando uno se sale el radar, empieza el pitico, alarma, ¡pum, pum, 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 pum! Se alejó de la señal o en Google Maps. Es lo mismo que nos pasa en la vida espiritual. Oye, ¿te estás alejando? Detente, para y acércate una vez más. Esa es la invitación. No debemos perder el camino. Y aún hoy, que es el Día del Padre, que nuestros esposos, nuestros padres están hoy celebrando, también les quiero hacer esa invitación. Papás, ustedes son los hombres que Dios ha puesto en nuestros hogares, pero tampoco no pueden perder la mirada, no pueden perderse del radar de Cristo Jesús, porque si nos alejamos del radar de Cristo Jesús, pues podemos también tomar malas decisiones al corazón de nuestros hijos. Y algo muy bonito es que ahí nos habla que Jesús era adolescente y a pesar de que en su infancia y en su adolescencia siempre estuvo conectado con la palabra de Dios, también en la crianza de María y José de enseñarles la palabra. Y obviamente el trabajo de un padre pues no es fácil, tiene dificultades. Y aquí la invitación es que papá, mamá, si te estás alejando del radar de Cristo, vuelve. Vuelve porque tus hijos te están observando, tus hijos te están mirando. Y qué bonito también poder enseñarles constantemente la palabra de Dios y el propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este debería ser nuestro primer mandato, nuestro primer, digamos, que todos los días nos levantemos. Señor, quiero estar en tu radar. Hay un pasaje muy lindo para finalizar, que es Hebreos del capítulo 12, del 1 al 2. Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que les esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué tenemos que hacer? Fijar la mirada en Cristo Jesús, que Él es el que perfecciona nuestra fe, que Él soportó todo dolor, todo en la cruz, sin importarle la vergüenza que tuvo que pasar. O sea, es decir,
representaba el pecado, ¿sí? Sin importar que tenía que pagar por el pecado de todos nosotros, pero que hoy en día está sentado a la diestra junto con Dios. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Queridos hermanos, recuerden, no debemos perder de vista a Jesús. No tomemos la actitud de María y José, porque nos puede suceder constantemente. No quiero decir de que una sola vez, nos puede suceder todos los días o en alguna situación que nos hace aflojar nuestra relación con Cristo. La invitación es, si ya tienes un objetivo especificado en las cosas de Dios, no lo pierdas de vista. Continúa y siempre permanecer en el radar. Mejora tu relación con Cristo Jesús. Acuérdate que la palabra de Dios no solamente es una lectura, es una acción constante todos los días, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando medito, constantemente en la palabra de Dios. Y lo último, recordemos que Jesús conoce todas nuestras angustias, Él conoce todos nuestros problemas y para Él no es ajeno. Él solo quiere que nos acerquemos, que nos concentremos en los asuntos de Dios. Y verás que todo esto, el Señor tiene respuesta para cada una de nuestras peticiones. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este momento especial y que la palabra de Dios haga eco en tu corazón y en mi corazón también, que necesitamos siempre permanecer en el radar de Jesús. Amado Señor, muy buenos días. Te damos muchas gracias por este momento que nos regalas de reflexión, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, a no soltarnos de tu mano, a no soltar, Señor, nuestra meta, que es tú, Señor. Que cualquier situación que tenemos que enfrentar, podemos acercarnos a ti, Señor, y decirte, Señor, necesito aquello o lo otro. Pero antes de pedirte, Señor, quiero acercarme a ti. Quiero rendirme a ti. Quiero pedirte, Señor, que no nos separes, que no nos alejemos, Señor, de ti. Que no nos hagamos fuera de la señal de ese radar, porque tú tienes ese radar, Señor. Tú estás allí presente, haciendo presencia, Señor, en nuestras vidas. Pero somos nosotros que tomamos la decisión incorrecta y no queremos caminar afuera, no queremos caminar fuera de tu rumbo. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en todo lo que hagamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y permita que hoy todos los papás de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, puedan ser bendecidos, Señor, que puedan ser amados y ayúdales también a estos padres y a las madres, Señor, a reforzar el caminar contigo, a no perder nuestra ubicación. Te damos toda la gloria y la honra. En tu nombre, Jesús amado. Amén y amén. 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 Amén.